anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Es un gusto saludarles nuevamente a través del programa La Gran Comisión de Iglesia Cristiana Genezaret, que se transmite a través del canal El Libertador, que también nos sirve en las plataformas de YouTube y de Facebook. Es un privilegio estar compartiendo con ustedes la bendita palabra en este día tan especial que Dios quiere que usted pueda valorar lo que Cristo dio por nosotros: el perdón de pecados, la salvación y pertenecer al reino admirable de Él. Amén. Para ello vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, inteligencia espiritual para poder digerir los misterios del Dios eterno. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que con fe escucha la palabra y se aplica a ella para ser transformado y cambiado conforme a tu imagen. Señor, venimos declarando que tenemos esa medida de fe para escuchar tu palabra, para que esta fe vaya aumentando, creyendo que en medio de todo lo que pueda pasar en este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al reino admirable. Muchas gracias por tus verdades, gracias por instruirnos y prepararnos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo, por lo que tú vas a edificar nuestras vidas en esta hora. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema bien interesante, sencillo. La palabra es sencilla, el hombre es el complicado siempre, ¿verdad? Porque quieres sacar sus conjeturas. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y por la palabra para que podamos entender que somos de un reino celestial. Entonces hoy el tema de hoy se llama Los del reino son de arriba y oyen su voz, refiriéndose a oír la voz del que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Para ello vamos a leer una porción del Evangelio de Juan, el momento en que Jesús es llevado ante Pilato, ahí en esa conversación que tiene Jesús con Pilato, o pretende tener Pilato con Jesús, ¿verdad?, para inquirir qué es lo que estaba sucediendo. Hay unas verdades bien importantes que nos van a servir para que podamos entender que pertenecemos a un reino de arriba. Amén. Evangelio de Juan, capítulo número 18, verso 33 al 40. Dice así la palabra: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Verso 36, respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Eso es clave, por eso le aparece en rojo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte turno en la, lo suelte uno, lo suelte uno en la Pascua, que ahí había un pequeño error. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a este, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón y usted sabe que Barrabás fue soltado ese día. Yo quiero que usted ponga su corazón en estas verdades puntuales. Dice la palabra que respondió Jesús en el verso 34, ¿tú esto por ti mismo lo dices o te lo han dicho otros de mí? Cuando le preguntan, ¿eres rey de los judíos? Realmente la costumbre y la tradición, y lo vemos relatado en los evangelios, es que no estaban seguros. Unos decían que Jesús era el profeta, otros decían que era Juan el Bautista, otros decían que era el Mesías, pero no estaban seguros. Los religiosos, absolutamente todos, a excepción de algunos que se convirtieron en el tiempo de Jesús, todos estaban contrariados y sabían que estaba enseñando todo lo contrario a lo que la religiosidad enseñaba en ese tiempo. Entonces, Pilato pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Entonces, de Pero nuevo, diciendo, no Jesús le a dice, este, tú lo has sino- dicho. no a ¿verdad? este, sino a Barrabás. Y entonces Y Barrabás era el ladrón, reino, y se sabe que Barrabás fue Jesús soltado ese día. representa no es de este mundo. quiero que usted Por eso le ponga dice, su yo no soy corazón en rey estas verdades de aquí, puntuales. yo soy rey de otro reino. Y entonces es bien importante que esta verdad llegue a nuestro corazón, porque Jesús habla claramente que su reino no es terrenal. Vuelve a decir, mi reino no es de aquí. Y entonces vuelve a decir, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y entonces esto es clave para poder ubicarnos en el reino. Tenemos que oír la voz de la verdad. Y aquí hay algo bien especial, bien importante. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Jesús es la verdad. Y entonces hay que aprender a oír en el espíritu la verdad. Hay que ser diligente espiritualmente para poder entender lo que Jesús está hablando hoy precisamente. Yo siempre he dicho, cuando yo predico la palabra, no me escuche a mí, escuche la palabra. Esta palabra le va a hablar, esta palabra va a ser contundente para su vida si usted dice o usted cree que es la palabra que Jesús dijo. Entonces Jesús le está diciendo a cada uno de los que me están escuchando que Jesús dice, mi reino no pertenece a este mundo. Cuando alguien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, está reconociendo que Él vino, que Él nació y vino para salvar a lo que estaba perdido, pero también le da el privilegio, oiga, le da el privilegio para poder pertenecer al reino. Y aprende a oír la voz. Cuando ya está en el reino, aprende a oír la voz de la verdad. Entonces hay algo muy importante que dice el mismo Señor. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Entonces la verdad es Cristo y Él vino al mundo a cumplir un propósito, a cumplir la justicia del Señor. La justicia del Señor era que tenía que haber una muerte sustitutiva universal. Y esta muerte sustitutiva universal era Jesucristo. Y Él vino a cumplir, esa es la verdad absoluta del Evangelio. Cristo es la verdad absoluta. En Él está la revelación de todo lo que no podemos llegar a conocer con nuestras capacidades. Cristo es la verdad. Y entonces vamos a entender que tenemos el privilegio de oír la voz de la verdad. Cuando usted escucha el Evangelio acompañado de fe, está escuchando la verdad. Y estará dirigido por la verdad y no se extraviará, no se apartará ni a la izquierda ni a la derecha, porque está aprendiendo a oír la verdad.
Yo me vengo a parar aquí en este púlpito, en este lugar de predicación, y lo hago en el púlpito de la iglesia, y lo que yo voy a hacer es predicar la verdad para que la verdad le hable a usted. Jamás de mi vida ministerial, yo no quiero manosear el evangelio, no quiero traer cosas de otra escuela, sino centrarme verdaderamente en la palabra, porque el compromiso que yo tengo como discípulo del Señor, como siervo del Señor, es que cada persona que escuche el evangelio a través de mis labios pueda creer que pertenece a un reino celestial, no pertenece a algo terrenal. No le voy a hablar cosas terrenales para cautivarlo con palabras bonitas, sino que deseo con todo mi corazón, y mi oración es, antes de predicar, es que usted escuche la voz de la verdad. Y si usted escucha la voz de la verdad, será guiado y no se extraviará, y entenderá cada día más las verdades del reino, y esas verdades del reino, hasta reveladas, lo apasionan para mantenerse en santidad, consagrado para el Señor. Entonces cumple lo que dice el Señor en su palabra. Dice: mirad las cosas de arriba, donde yo estoy sentado. Vamos a poner toda nuestra estima, toda nuestra pasión en las cosas de arriba, aun cuando sabemos que tenemos necesidades de comer, de vestir, de subsistir. Nosotros que somos varones, cobertura de nuestros hijos, darles la atención necesaria, pero una prioridad tenemos por encima de eso: buscar el reino. Por eso dice la palabra que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Verdaderamente no es un reino terrenal, no es como el evangelio que se enseña hoy, de que sea próspero porque haga este pacto. Realmente la prioridad es buscar el reino que no es de este mundo, tener toda nuestra estima en las cosas de arriba, poner toda nuestra atención en las cosas que no se ven, las que son eternas. Entonces, para Pilato solamente vio que era un hombre, pues le parecía no un criminal, no le parecía contraproducente su hablar. Por eso le dice: yo no miro que haya delito en él. Y él le dice en el verso 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. No había ningún delito en Jesús. Él era la verdad. Pero para los religiosos, para los turbados por la religión, por la letra, miraban a Jesús como un blasfemo, como un contrario. Por eso muchos me podrán escuchar a mí, pero si no han escuchado la voz de la verdad, no han abierto sus ojos a la verdad de Cristo, van a pensar que yo estoy hablando un palabrerío, van a pensar que yo estoy engañando a la gente, que yo estoy manipulando a la gente. No, yo estoy hablando de la verdad, y la verdad en el Espíritu le hablará a los que son de la verdad. Amén. Dele gloria a Dios. Amén. Dele gloria a Dios, porque los que somos de la verdad escuchamos la verdad. Por eso dice la palabra en el verso 37, si me lo puedes poner nuevamente, hermano Julián, dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Y un día fui tan tonto que yo no quería escuchar la verdad, y no sabía que había sido predestinado para ser de la verdad. Por eso, alégrense, hay oportunidad con aquel familiar que usted está orando, por aquella persona que le ha hecho la vida imposible, pensando de que no es justo lo que usted está haciendo, lo que usted está hablando. Pero si es de la verdad, tarde o temprano va a conocer la verdad y lo hará libre y escuchará la voz de la verdad. Amén. Estoy hablando un jueguito de palabras, pero es conforme a la palabra de Dios. El Señor le dijo a aquellos judíos que habían creído: si verdaderamente quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Para escuchar la voz de la verdad, primero tenemos que ser libertados por la verdad. Y la verdad ya nos libertó. Ahora aprende a escuchar la voz de la verdad, para que usted pueda entender lo que Jesús enseña, que usted pertenece a un reino que no es de este mundo. Y entonces la pasión que usted tendrá, hermanos,
no se la da hombre alguno. Esa pasión la ministra el Espíritu Santo. Esa pasión la ministra la verdad. Amén. Bueno, siguiendo en lo que estábamos acá, hablando del conversatorio que hay entre Pilato y Jesús, hay otra experiencia paralela a esa acción, en Mateo capítulo 27, verso 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y aquí hay algo sobrenatural. Aquí hay una operación espiritual en la vida de la mujer de Pilato. No dice la palabra el nombre, no dice más allá, pero hay algo bien importante. Esta mujer, por el sueño que recibe, dice, no te metas con este justo. A ver, nunca había oído una predicación de Jesús, nunca había oído una enseñanza de Jesús, nunca había visto un milagro de Jesús, pero en sueños tiene revelación que Jesús es un justo. Y esto es lo que yo quiero hoy ministrar, amados hermanos, de algo sobrenatural puede suceder con alguien que haya sido enemigo de Jesús, porque algo puede hacer el Señor a través de un sueño, inquietar el corazón de una persona para que pueda reconocer a Jesús en otra dimensión. Y esta mujer dice, yo he padecido mucho en sueños, o sea que tuvo una especie de, tal vez de pesadilla, ¿verdad? Viendo a Jesús, ¿verdad? Viendo a Jesús inquietada. Y entonces, déjeme aquí a hablar de mi cuenta, lo que yo digo. Yo creo que esta mujer más adelante le pudo haber entregado su vida a Jesús. Queridos hermanos, yo soy un testimonio de ello. Yo era enemigo del Evangelio, yo era un contrario a las verdades del Evangelio. Yo me burlaba del Evangelio, yo me burlaba de los hermanos. Pero sin embargo, algo sucedió. Algo sucedió, Dios trabajó en mi corazón y de una manera pero extraordinaria, mi vida cambió totalmente y sigue cambiando. Entonces, ya como ministro del Señor hemos tenido experiencias cuando hay algunos que en sueños son convencidos por el Señor de las verdades que se predican en la iglesia. Usted ya conoce, yo no obligo a nadie, sino que le oro al Señor y le pido cuando alguien, mire, tal vez públicamente no se van a confundir mis palabras, pero a veces no todos están de acuerdo con la forma que estamos pastoreando y estamos enseñando la palabra, pero el Espíritu Santo los va a convencer. El Espíritu Santo, si no los convence el Espíritu Santo, menos los va a convencer. Y muchos, y para la gloria del Señor lo digo, muchos han sido convencidos en sueños. Amén. Porque si es de la verdad, es del reino, el Señor lo va a traer nuevamente. Pero si no es de esta grey, pues va a seguir confundido y turbado, como fueron muchos fariseos. Pero en este caso yo dejo abierta esta oportunidad de bendición. La mujer de Herodes fue inquietada, la mujer de Pilato fue inquietada en sueños para que le dijera, no te metas con este justo, mejor dales el problema a los judíos, pero no te metas con este justo. ¿Qué fue de Pilato? Si fue de su esposa, no sé, pero sí fueron inquietados por el Espíritu para que pudieran reconocer que era un justo. Amén. Para que podamos reconocer que los que son de la verdad van a aprender a escuchar su voz, Jesús antes había dado una enseñanza en el Evangelio también de Juan, en el capítulo 10, versos 25 al 28. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es clave para la vida de todos nosotros que estamos congregados en la iglesia. Usted está, que posiblemente no pertenece a esta grey, pero está congregado en otra iglesia. Aprenda a escuchar la voz de Jesús. Aprenda a escuchar la voz de
de Jesús cuando predica el ministro, el siervo, escuche la voz de su Señor. Porque si usted aprende a escuchar la voz de su Señor, está escuchando la verdad, está escuchando la voz de su pastor, del pastor de pastores, ¿verdad? Y entonces hay una, ¿cómo explicarle? Hay una tremenda verdad. El que va a escuchar la voz de su pastor, la voz de la verdad, es porque Dios lo conoce, porque Cristo lo conoce. Y yo las conozco, dice el Señor. Y hay algo bien importante. Hay algo bien importante. Nos habla de una verdad bien especial. Nadie las arrebatará de mi mano. Quiere decir que los que aprendemos a escuchar la voz del pastor de las ovejas, aprendemos a escuchar la voz de la verdad, aprendemos a reconocer que somos de un reino celestial, de un reino de arriba, dice la palabra que nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Estaremos en la mano del Señor. Amén. Créale esta verdad en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Crea que el Señor tiene el control de su vida y no será arrebatado de la mano del Señor. Amén. Es bien importante que usted se afirme en estas verdades. Amén. Ahora quiero compartirles para que se afirme usted de que usted es de la verdad, usted de las ovejas del Señor, aprende a escuchar la voz de la verdad, está aprendiendo a escuchar la voz del pastor de pastores, está convencido que el reino que usted pertenece no es de aquí, sino es de arriba. El Señor tiene un diálogo con personas, con judíos religiosos. Por eso aprendamos de Jesús. Jesús nos enseña, queridos hermanos, para que podamos. Algunos nos van a cuestionar nuestra posición, nos van a cuestionar qué hacemos, qué decimos, pero no van a entender lo que hacemos y lo que decimos. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 23, es parte. Vamos a usar dos versos, vamos a usar el verso 23 y el verso 43. En el verso 23, Jesús les dice algo al respecto de que no entendían de que al lugar donde Él iba a ir, ellos no podían ir, ¿verdad? Y entonces empezaron a cavilar. Pero el punto no es eso. Otro día les predico exprofesamente esta porción, pero el verso 23 dice claramente, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Lo que yo quiero puntualizar es que eran judíos que creían en Dios. Judíos que creían religiosamente en Dios. Judíos que se sentían orgullosos de ser parte del pueblo de Dios. Judíos que se sentían orgullosos porque iban a la sinagoga. Judíos que se creían muy seguros de sí mismos porque pertenecían a ese grupo de los fariseos, a ese grupo religioso que aglutinaba sábado a sábado en las sinagogas a mucha gente. Pero Jesús les dice algo tremendo. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Queridos hermanos, los que hoy queremos ser dirigidos por la verdad, queremos ser ministrados por el pastor de ovejas, tenemos que estar convencidos que somos de arriba. No somos de este mundo. Por eso todos los deleites de este mundo, todas las contaminaciones de este mundo quieren ahogar su fe para que no escuche la voz de la verdad y la voz del pastor. Usted le pertenece a Él, y si le pertenece a Él, usted pertenece al reino que es de arriba. Entonces tenemos que tener toda diligencia para buscar las cosas de arriba. Somos de arriba, no de abajo. Amén. Y entonces Jesús les dice, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso, hermanos, tenemos que depender del Espíritu Santo para poder vivir conforme a la revelación que pertenecemos a un reino de arriba. Estamos acá, pues Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque somos del reino de arriba. Amén, alégrese, porque usted pertenece al reino de arriba. Busque frenéticamente, apasionadamente las cosas de arriba. Verso 43, dice el Señor, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y entonces, hermanos, el que le cuesta entender
estas verdades del Evangelio, no se sienta mal. Pídale al Espíritu Santo, pídale, humille su corazón delante del Señor para poder entender el lenguaje del Señor, para poder entender las verdades eternas y poder escuchar la palabra de la verdad y la palabra del pastor. Entonces es bien importante que usted pueda creer. Yo le he dado testimonio. Yo no entendía al principio, no entendía, pero humillé mi corazón, rendí mi razonamiento, rendí mi intelecto. Y cuando dispuse mi vida para Él, empecé a entender las verdades del reino. Dejé de ser sabio en mi propia opinión. Dejé de ser un hombre torpe espiritualmente. Ahora sigo, Señor, enséñame. Quiero aprender a escuchar tu palabra. Quiero digerirla como ese pan de vida que es. Amén. En el Evangelio de Juan, siempre en verso 47, afirma todo lo que estoy hablando. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois. ¡Ah, qué tremendo! Por eso, mi amado hermano, yo le animo. Usted es de la verdad. Usted es oveja del prado del Señor. Si usted es de Dios, entonces la palabra de Dios va a oír. Y otros no se preocupen los demás. Ore por ellos. Y Dios le va a ir confirmando si es de Dios, porque va a escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo quiero que disponga su corazón. Quiero que su vida esté puesta a la disponibilidad del Señor para poder aprender a escuchar a la verdad, al pastor, porque usted es de Dios. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra. Señor, hoy reconocemos, mi Dios, que nos perdonaste nuestros pecados, nos salvaste de una muerte eterna. Señor, no sabíamos que existía una muerte eterna, una segunda muerte. No sabíamos que podíamos llegar a alcanzar una relación íntima contigo. No sabíamos que somos coherederos juntamente con Cristo de los tesoros celestiales. Somos coherederos de este reino, Señor, que no es de este mundo, es de arriba. Señor, por eso trabajaremos diligentemente, no por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Señor, queremos poner toda nuestra estima en las cosas de arriba. Muchas gracias, Padre, por darnos la fe, Señor, para creer en tus verdades eternas. Muchas gracias por los hermanos que están creyendo, por los que están siendo habilitados en fe para poder declarar que pertenecen al reino de arriba, al reino celestial, que tú eres nuestro Rey, Señor, tú eres la verdad, tú eres nuestro pastor, y aprenderemos a escucharte a ti, a ser dirigidos por ti y no caer, Señor, en la mentira de ser sabios en nuestra propia opinión. Muchas gracias te doy, Dios mío, por darnos la oportunidad de esta hora de poder recibir esta revelación de tu verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y en esa misma libertad, bendito Dios, sabemos que tú nos has enseñado a poder tener la liberalidad de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Señor, sabiendo que nuestro corazón está, Señor, en las verdades del reino, y tú nos enseñas no para quitarnos, sino para que podamos tener, Señor, la confianza de que tú no nos vas a dejar sin provisión, no nos vas a dejar sin protección, Señor. Por eso yo declaro, Señor, que tu pueblo que ha creído cumple con sus diezmos, con sus ofrendas, Padre, las cuales yo bendigo en el nombre de Jesús. Declaro consagradas, santificadas, Señor, para la obra tuya. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Bendiciones abundantes, mis amados hermanos. No se olvide de seguir la página de Libertador dándole me gusta, y también dele o suscríbase al canal Libertador en YouTube. Bendiciones abundantes para todos ustedes. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación, es la gran comisión, es
Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.